Qué bueno es Jehová. ¿Qué tal si le alabas? Gloria a Dios. Almas, al que los hizo, gloria. A tu cuerpo, santifícalo si quieres otro. Aleluya, gloria a Dios. Por Jehová vives. ¿Qué te parece? ¿Le alabas? Gloria a Dios. De Jehová la vida. Alábalo si aún vives. Gloria a Dios. Háblame de Jehová. Si le alabas, mejor. Aleluya. Esta es la obra de Jehová. A ver si le alabas. Gloria a Dios. Así dijo Jehová. ¿Le alabas? Aleluya. Que te oiga con lo que tengas. Gloria a Dios. Bendito sea Jehová. ¿Qué más hizo Jehová? Si lo sabes, bendícelo. Gloria a Dios. Aleluya. ¿A quién nos mandó oír Jehová? A Jesús. Quien quiera oírlo, glorifíquelo. Gloria a Jesús. Ya llega Jesús. Si le esperas, que se note. Aleluya. Bienvenidos a todos mis semejantes sobre la faz del planeta Tierra. Soy su servidor Carlos Solís. Y en este momento quiero compartirles un gran tema bíblico titulado El arcángel Miguel es el que detiene al anticristo. Aleluya. Vamos a ver este tema tan interesante, amada Iglesia de Jesucristo, porque usted sabe muy bien que como evangélico que somos, hay muchas herejías que han ido reinando durante casi ya 2 siglos. Y entre una de esas grandes herejías es que han dicho siempre que el que detiene al anticristo es la iglesia. Y después se han corregido y lo han cambiado, que es el Espíritu Santo. Ay, 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 ay. Qué terribles herejías. Bueno, leamos con el permiso y favor de Dios su palabra en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Leamos versos del 1 hasta el 8. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no cambiéis fácilmente de manera de pensar. No os asustéis al escuchar que el día del Señor está cerca. Así se afirme que es una revelación o una enseñanza, o citen alguna carta atribuida a nosotros. Nadie os engañe, de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este malvado se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Llega incluso a sentarse en el templo de Dios como Dios y se hace pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis qué es lo que lo detiene, para que solo se manifieste a su debido tiempo. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Y entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aleluya. Mis semejantes, les he leído 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Hay algo que destacar aquí. Lo que está leyendo Pablo y lo que escuchaba la iglesia desde que Jesucristo se fue era la palabra oral, transmitida oralmente por los apóstoles a los demás discípulos
y así sucesiva a los demás creyentes en diferentes sitios que circuncidaba cerca a Israel. Entonces, la Iglesia Apostólica no tenía todavía el Nuevo Pacto, o lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, y irlo leyendo, ¿no? Pablo daba sus cartas y dejaba a ciertos servidores para que comuniquen. Pero recuerde que Pablo todo lo que enseñaba era del Antiguo Testamento, con las revelaciones principalmente que Jesús, el Hijo de Dios, le había dado por orden de su Padre. Entonces lo que estamos entendiendo acá es las enseñanzas del Antiguo Testamento o del Antiguo Pacto con las revelaciones que Jesús le dio. Leemos en el primer verso: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Acá hay un gravísimo error que cometen la gran mayoría, el 99,9% de hermanos evangélicos y evangélicas, que creen que la segunda venida es diferente al arrebatamiento o al rapto. Y por tanto, ellos separan la segunda venida del arrebatamiento, que son dos eventos distintos que acontecerá cuando Jesús comience su juicio aquí a la tierra. Pero están completamente desviados de toda verdad, porque aquí Pablo nos habla de dos asuntos y no los separa, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Ahora vamos a ver si son dos eventos distintos, como lo dicen nuestros hermanos evangélicos. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 15. Leamos con el permiso y favor de Dios su palabra. Y, de acuerdo a la enseñanza del Señor, os decimos esto: que nosotros que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que durmieron. Pablo nos está hablando que los que van a ser arrebatados también en vida, los que queden vivos, va a ser cuando venga el Señor. Entonces son dos eventos en uno. Viene el Señor y arrebata a su pueblo. Hubieron dos eventos distintos en diferentes tiempos, porque ellos creen que primero sucede el arrebatamiento en cierto tiempo y después de 7 años ocurrirá la segunda venida. Completamente falso, porque acá nos habla de un evento de que Jesús viene y arrebata a su pueblo que ha quedado vivo sobre la tierra. El arrebatamiento es la segunda venida de Jesucristo. Y también Pablo recalca algo: y de acuerdo a la enseñanza del Señor. Está recalcando, repitiéndoles, acordándoles, porque la palabra siempre se repite para que no se borre de la memoria. Y de acuerdo a la enseñanza del Señor. ¿Quién Señor? Jesús. Os decimos esto. ¿Qué enseñó Jesús? A ver, vamos a San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14. Leamos con el permiso y favor de Dios su palabra. Capítulo 14, verso 3. Y una vez me haya ido y haya preparado lugar, vendré de nuevo y os llevaré conmigo, para que estéis también donde yo esté. Y una vez le haya preparado lugar, le enseña Jesús a sus apóstoles, vendré de nuevo, le dice, y os llevaré conmigo. Entonces está hablando de una acción, venir, y de otra acción, llevar. Y esas dos acciones se juntan
en una acción la venida y se lleva, que es el arrebatamiento de su iglesia, se lleva a sus hermanos, sus hermanas, a su pueblo. Entonces Jesús tampoco separa que son dos eventos distintos, que primero viene y primero sucede el arrebatamiento y después viene su segunda venida. Cosa que acá Jesús lo enseña al revés. Él enseña primero su venida. Primero es la venida. No como enseñan los hermanos evangélicos, que están totalmente desviados de toda verdad en cuanto a este asunto y cuantas otras doctrinas que han enseñado, que es pura herejía, doctrina de error. Porque Jesús enseña acá, primero, Él viene de nuevo, dice. Vendré de nuevo. Primera acción, va a venir. Primero no ocurre el arrebatamiento. Primero Él viene. Entonces, ¿de dónde sale esa doctrina que primero va a ocurrir el arrebatamiento primero, antes que la venida? Desde ahí ya estamos errados. Si están enseñando así, por eso hay que leer con detenimiento y que le entienda. Y una vez me haya ido y haya preparado lugar, vendré de nuevo y os llevaré conmigo. Una vez que venga, va a llevar. La segunda venida, por tanto, es el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia de los tiempos de Adán, que van a ser resucitados, y los que queden en viva para aquel entonces, cuando venga Jesús. Por tanto, la enseñanza de que va a ocurrir un arrebatamiento y después la venida es al contrario. Jesús enseñó al contrario. Primero es la venida y luego el arrebatamiento, pero todo ello en un solo momento. En un momento. Por tanto, la segunda venida es el arrebatamiento de la iglesia. Cosa que estén enseñando al contrario está y no tiene sustento bíblico. Vayamos al tema principal. Desde ahí. Sigamos leyendo. Capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, verso 2. Que no cambiéis fácilmente de manera de pensar. No os asustéis al escuchar que el día del Señor está cerca. Así se afirme que es una revelación. Pablo ya lo había profetizado. Así se afirme que es una revelación o una enseñanza. O citen alguna carta atribuida a nosotros. Entonces Pablo estaba enseñando que así sea una revelación. ¿Cuántos han recibido revelación mayormente en las iglesias evangélicas? Con enseñanzas muy distintas a lo que está escrito en la palabra de Dios. Pablo por eso advierte a la iglesia de Jesucristo. Así se afirme que es una revelación. Pues esa revelación, si viene de Dios, tiene que estar de acuerdo a la palabra de Dios. O una enseñanza. ¿Cuántas enseñanzas han metido las iglesias evangélicas? ¿Cuántas herejías? O citen alguna carta atribuida a nosotros. Entonces, ahí están predicando o están malinterpretando lo que Pablo quiso decir. Porque si no se sujetan a lo que el Señor Jesús enseñó, que su segunda venida es el arrebatamiento de la iglesia, si no se sujetan a esa enseñanza, ya están en rebelión. Siguiente verso. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La apostasía es la primera señal es una de las primeras señales para que Jesús pueda venir. Primero tiene que acontecer la apostasía, pero son dos señales, una la apostasía y otro que se manifieste el hijo de perdición, el hijo de pecado, el hijo de perdición. Entonces, ¿qué es la apostasía? La apostasía es predicar la verdad de Jesús, pero distorsionada, como lo han hecho con la segunda venida de Jesús.
que han dicho que primero es el arrebatamiento y después la segunda venida. Y sucederán en tiempos distintos, después de 7 años. Primero ocurre el arrebatamiento y después de 7 años la segunda venida. Y Jesús nunca enseñó eso, porque Jesús enseñó su venida y juntamente con el arrebatamiento. Y primero es su venida. Sin embargo, acá los hermanos que están enseñando la apostasía, apartarse de la verdad, están enseñando que primero es el arrebatamiento y después la segunda venida. Y en ningún momento Pablo enseñó así tampoco. Primero también enseñó con el orden, la segunda venida, y juntamente con ello, el resultado de esa acción viene el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. ¿Ha notado la diferencia? Quien se aparta de la verdad es esa apostasía. Y eso es lo que están enseñando a muchísimas iglesias evangélicas hoy en día. Para que pueda venir Jesús, primero tiene que acontecer 2 grandes señales: la apostasía. ¿Y dónde reina la apostasía? En la Iglesia Católica. ¿Dónde más reina la apostasía? En las iglesias evangélicas asociadas a las asambleas de Dios, que es cola de la Iglesia Católica, donde han metido muchas enseñanzas erróneas de las iglesias católicas. Y han caído ahí en una cueva de ladrones, porque ahí hay un montón de herejías en las iglesias, en las asambleas de Dios. Abran los ojos, iglesia. Nosotros estamos para dejarnos llevar por lo que dice la palabra de Dios, por lo que nos enseña nuestro Señor Jesús. Aleluya. Esta es la obra de Jehová, a ver si le alabas. Gloria a Dios. Así dijo Jehová. ¿Le alabas? Aleluya. Alábale. Entonces va a haber 2 grandes señales. Una, la apostasía, que son un montón de herejías que están enseñando en las iglesias. Como una de ellas, les vuelvo a repetir, que primero es el arrebatamiento y que primero va a venir el arrebatamiento y después viene el anticristo. Antes que se manifieste el anticristo, o apenas se manifieste el anticristo, sucede el arrebatamiento de la iglesia. Esa es una enseñanza hereje. Porque Pablo nos dijo bien claro, y el Señor Jesús también lo dijo bien claro en el Evangelio de San Mateo capítulo 24. Tiene que acontecer la apostasía y también levantarse el hombre de pecado, el anticristo. Entonces, ¿qué es lo que falta aquí? Otra segunda señal, porque la primera señal ya se cumplió, la apostasía, y se sigue cumpliendo a montón. Y el otro es que se manifieste el hijo de perdición. ¿Sí? Siguiente verso. Este malvado se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Llega incluso a sentarse en el templo de Dios como Dios y se hace pasar por Dios. Siguiente verso. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Entonces Pablo ya se lo había dicho anteriormente. Y ahora, vosotros sabéis qué es lo que lo detiene para que solo se manifieste a su debido tiempo. Pablo acá le está citando desde el verso 4 hasta el verso 6 la profecía que le fue revelada a Daniel. Pablo estaba enseñándole un trozo de la enseñanza de la aparición de esta bestia que está en Daniel capítulo 7. Y Pablo saca una porción y le enseña a la iglesia aquí que este malvado se opone contra Dios. Y lo vemos perfecta y claramente que el libro de Daniel capítulo 7, 8, 9, 10, 11 y 12 nos habla de este ser malvado que se levanta contra Dios y se opone contra Dios y se hace pasar por Dios. Entonces Pablo le está hablando de Daniel aquí. Y también le habla otro pasaje. Verso 6. Y ahora vosotros sabéis qué es lo que lo detiene para que solo se manifieste a su debido tiempo. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. ¿Y quién lo detiene?
Vayamos a Daniel. Daniel capítulo 10, verso 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero Miguel, uno de los principales más importantes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Entonces el arcángel Gabriel estaba luchando contra los reyes de Persia, de Medo y Persa, ¿no? Contra ese reino gigantesco en aquellos tiempos que dominaba gran parte del Medio Oriente, incluso Israel. Y le dice que se me opuso durante 21 días, pero Miguel, uno de los principales más importantes, vino para ayudarme. El arcángel Miguel vino para ayudarle en este asunto de detener, ¿no? Porque estos ángeles están en defensa de Israel. Más adelante, versículo 21 dice: pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Nadie me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. ¿Quién es el príncipe de Israel? Miguel. Capítulo 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, como jamás lo hubo desde que la humanidad existe. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Dice que en aquel tiempo se levantará Miguel. Ese se levantará quiere decir que Miguel será quitado de en medio de lo que está hablando Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Capítulo 2, verso 7. Entonces, el que está en medio del pueblo de Israel, el que está luchando por Israel para que no se levante esta bestia en Israel, porque él está en Israel, específicamente en ese territorio geográfico del Medio Oriente, deteniendo a la bestia. Pero va a ser el momento que se levante, y cuando se levanta, ¿qué sucede? Sale de en medio, Miguel, ¿qué sucede? El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, capítulo 12 de Daniel, será tiempo de angustia. Ahí es donde se manifiesta el anticristo. Será tiempo de angustia cuando se levante. Dios los quita, Miguel, como jamás lo hubo desde que la humanidad existe. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, le dice. Todos los que se hayan inscritos en el libro. ¿Ah? ¿Qué va a acontecer? ¿Cómo van a ser liberados? Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna, otro para vergüenza y confusión perpetua. Qué interesante. Entonces, cuando se ha quitado de en medio el arcángel Miguel, el diablo puede manifestar a su bestia, que es un ser humano llamado el anticristo, que se opone a Dios y se hace pasar por Dios. Y ahí, en ese tiempo, dice, será tiempo de angustia, dice, verso, o sea, va a reinar el diablo un tiempo ahí, aquí en la tierra, empezando desde Israel. Como jamás lo hubo desde que la humanidad existe, pero en aquel tiempo, vuelve a repetir, en ese tiempo será liberado tu pueblo. ¿Cuánto tiempo durará? Será un pequeño tiempo que reine ahí al principio de su reinado el anticristo. La última semana que Daniel profetizó. Y vendrá el arrebatamiento. Muchos resucitarán del polvo, empezando de la descendencia de Adán, hasta hoy en día. Van a resucitar. Y también más luego van a resucitar otros. Pero primero van a resucitar los creyentes, los hijos, hijas de Dios. Interesante.
vamos a ver que cuando empiece a reinar la bestia, Dios lo matará. En un corto tiempo será el reinado de la bestia a su principio. Capítulo 7, verso 13. Verso 11. Yo seguía mirando, asustado por las palabras insolentes que profería el cuerno. Y mientras miraba, mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para quemarlo en el fuego. También a las otras bestias les habían quitado su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Entonces, cuando reine la bestia, va a empezar su gobierno. Dice que le he quitado la vida. Mataron a la bestia. ¿Y quién mató a la bestia? Jesús. Eso lo vamos a leer a continuación. Pero las demás bestias no le quitaron la vida, sino se le dejó que vivan, porque de esa bestia iba a salir el sucesor de esta bestia para que pueda empezar los 7 años de la gran tribulación. Entonces, si vamos de vuelta a Apocalipsis, que diga Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8. Y entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces se levanta la bestia, Dios le da un tiempo de reinado, porque dice que Él va a hacer algo en su reinado cuando empiece la bestia. Versículo 21, capítulo 7 de Daniel. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Aunque Daniel habla todo resumidamente, rápidamente, lo resume todos los 7 años de la tribulación, pero cada palabra encierra un proceso de tiempo. Hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a los santos del Altísimo. ¿Ya? Vayamos al versículo 25. Acá se resume todo lo que es, versículos 25 y 26, se resume todo lo que es el principio hasta el fin, el reinado de los 7 años de la bestia. A ver, blasfemará contra el Altísimo. Eso es lo que va a hacer cuando se siente en el trono de Jerusalén. Quebrantará a los santos del Altísimo. Va a matar a muchos. La persecución del quinto sello, que está en Apocalipsis capítulo 6, el quinto sello. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Por eso cesa ese el continuo sacrificio de estos animales dedicados al servicio de Dios, que va a ser para Satanás, para la bestia. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en sus manos hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Y de acá nos está hablando de la mitad del reinado de la bestia hasta el final. Pero se sentará el juez, dice, verso 26, y le quitarán su dominio. Acá vuelve a repetir el principio, desde que empezó su dominio, desde que empezó a reinar la bestia. Pero se sentará el juez. Cuando dice se sentará el juez, está indicando que es la llegada de Jesús en el sexto sello. Jesús viene con su Padre. Se sentará el juez. Por eso cuando Jesús venga con su Padre, Él se va a sentar a juzgar la tierra, las naciones, empezando desde la nación de Israel. Él no viene y se va. Él viene a quedarse ahí y a juzgar, a hacer juicio. Pero se sentará el juez. Estamos hablando cuando llega Jesús, y le quitarán su dominio.
aquí al anticristo, a este personaje que está hablando Pablo en 2 Tesalonicenses, pero le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado. Mira cómo ahora todo resumido, los 7 años de la gran tribulación. Y arruinado hasta el fin. Le quitan su dominio para que sea destruido, lo matan a la bestia y arruinado hasta el fin, porque después Dios deja otras bestias, les deja con vida para que pueda haber un sucesor y reinen por 7 años. Se confirma el pacto, hacen una confirmación del pacto, ¿entiendes? Del pacto que ya había hecho esta bestia muerta. Entonces vuelve otro a hacer la confirmación del pacto. Eso lo puede buscar en estos, eso está ahí en capítulo 7, 8, 9, 10, 11 y 12 del libro de Daniel, cuando él confirma el pacto, donde empieza a reinar su sucesor. Y después esta bestia muerta por Jesús en su venida, que eso ocurre en el sexto sello y el arrebatamiento también, resucita esta bestia a los 3 años y medio. Amada Iglesia de Jesucristo, nótese que Pablo está indicando detalladamente y sacando una porción de lo que el profeta Daniel nos estaba hablando de la primera bestia al inicio de su reinado. Cuando Jesús venga, va a matar a esta bestia. Cuando Jesús venga, va a arrebatar a su iglesia. Dos cosas que se ven en el que no se ven en el sexto sello. Dos cosas que no se ven, pero Daniel sí lo revela. En Daniel sí se ve la muerte del anticristo, la primera bestia. Se ve en capítulo 7 de Daniel, versículos en adelante. Ahí se ve la muerte de la bestia, pero no se ve en el sexto sello, no sale en el sexto sello. Se ve que acá en Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8, dice, y entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Verso 9, la llegada de este malvado, que es obra de Satanás, irá acompañada de gran poder, señales y falsos milagros. Y se valdrá de toda clase de mentiras perversas para engañar a los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Recuerde, cuando se levante la bestia va a tener un tiempo de reinado, al inicio de su reinado, para que obre toda esta operación de maldad. Y el Señor vendrá a su debido momento y lo matará con el resplandor de su venida. Quiero destacar algo también, que no se ve en el sexto sello la muerte de la bestia, pero Pablo lo revela aquí, y muy mal interpretado por mis hermanos evangélicos. Aparte no se ve el arrebatamiento de la iglesia, que es con la llegada de Jesús aquí a las nubes. No se ve dos eventos en el sexto sello: la muerte de la bestia y el arrebatamiento de la iglesia. Pero sin embargo Jesús ya había dicho que cuando Él venga iba a arrebatar a su iglesia. Lo dijo en San Juan capítulo 14, verso 1 al 3. También lo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 15. 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 15. Que cuando Él venga arrebata a su iglesia. Pero en el sexto sello no se ve que eso sucede. Pero sí Pablo lo dice conforme a la enseñanza del Señor. Capítulo 2 de 2 Tesalonicenses. La segunda venida y nuestra reunión con Él. Primero viene Cristo y después viene el arrebatamiento de la iglesia. Pero
en un tiempo unido. Viene y se lleva a su iglesia. No es que aquí pasa un montón de tiempo de 7 años. Y tampoco peor que primero enseñan al revés los hermanos evangélicos. Primero enseñan un arrebatamiento y después la segunda venida. Y Jesús enseñó primero su segunda venida junto con el arrebatamiento. Y los hermanos evangélicos lo separan, la segunda venida del arrebatamiento, y ponen el arrebatamiento primero y después la segunda venida. Y el que casi no sabe nada de Biblia, le hacen creer lo que dijo el Señor al revés. Qué pena, qué tristeza. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde han llegado estos hermanos que están desviados de toda verdad? No digo de toda verdad, sino que en gran parte. Discúlpeme esa expresión también. 2 eventos que no se ven en el sexto sello: la muerte del anticristo y también el arrebatamiento de la iglesia. Pero sucede en el sexto sello. Por eso la iglesia no pasa por el castigo, por los 7 años de la gran tribulación, pero sí pasa por el quinto sello, una gran tribulación que Jesús enseñó en Mateo capítulo 24. También Jesús dijo, el apóstol Pablo nos enseñó. Vayamos en Primera de San Pedro. Segunda de San Pedro. Primera de Pedro, que digan. Capítulo 4, verso 17. Leamos con el permiso y favor de Dios su palabra. Ya es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? ¿El juicio por dónde empieza? Por la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? La familia de Dios. ¿Y dónde está ubicada la familia de Dios? En Israel. Hablando específicamente en Israel. Y de Israel se dispersó la familia por sobre toda la faz de la tierra. Y si el juicio de Dios primero tiene que empezar por los hijos, empezando por Israel y por todos los confines de la tierra, por todos los hijos de Dios, destaquemos eso. Primero va a empezar el juicio de Dios por la casa de Dios. Vayamos ahora a Ezequiel. Ezequiel, capítulo 14, verso 12 en adelante. Pero voy a destacar verso 21. Leamos con el permiso y favor de Dios su palabra. Por lo cual, así ha dicho el Señor. ¿Cuánto más cuando yo envíe contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y peste, para exterminar de ella a hombres y a bestias? Sin embargo, quedará en ella un resto, hijos e hijas, que serán llevados fuera. Ellos vendrán a vosotros, veréis su camino y sus hechos, y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella. Qué interesante, este capítulo 14, verso 12 en adelante, nos habla del cuarto sello, que va a morir el cuarto sello. El cuarto sello. A ver, el cuarto sello, ¿dónde está? Capítulo 6 de Apocalipsis. Versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y ve. Miré y vi un caballo amarillo. El que lo montaba tenía por nombre muerte, y el infierno le seguía. Y se le dio poder sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con cuchillo, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. La cuarta parte de la humanidad, en el cuarto sello de Apocalipsis, va a morir. Y esa profecía está en Ezequiel capítulo 14, verso 12 hasta el 23.
va a haber una reducción de población. Terrible. Se acerca este sello. Recuerde que el sello es la época de la iglesia. Es la época de la iglesia de la gracia. Y termina con el sexto sello. Y acá también nos habla, sin embargo, verso 22, sin embargo quedará en ella un resto. Va a quedar un resto, dice. Hablando de los que queden vivos, lo que nos habló Pablo acerca del arrebatamiento de la iglesia. Hijos e hijas que serán llevados fuera. Fuera quiere decir el arrebatamiento. ¿Ya? Por eso acá nos habla del cuarto sello y también lo que va a acontecer en el sexto sello. Muchos hermanos de las iglesias pues evangélicas les enseñan a los hermanos que van a ser arrebatados. Van a ser arrebatados antes de la época de los sellos, porque los sellos, ahí empieza los 7 años de la gran tribulación, donde Jesús abre los sellos. Falso de falsedades. Vayamos a Daniel capítulo 12, verso 9. Él respondió: vamos, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Nosotros vivimos el tiempo del fin, porque Jesús lo dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es el tiempo del fin. Y Jesús, cuando murió, fue ascendido al cielo, llevó a los 24 ancianos al cielo, porque él subía y bajaba del cielo. Está en Hechos capítulo 3, no recuerdo el verso ahorita. No hay momento para buscarlo en este momento. Y él desciende y de vuelta entra al reino de los cielos ya con los 24 ancianos, con todos presentes ahí, porque el libro de Daniel nos habla que cuando se va a sentar el anciano, capítulo 7 de Daniel, él se va a sentar, pero habían puesto tronos, pero estaba vacío, faltaba que venga el Hijo de Dios. Él vino, subió, dejó los 24 ancianos, que son empezando desde Adán hasta Israel, los primogénitos nomás. Como primicia, frutos se los llevó arriba, del primer Adán hasta el último Adán. ¿De dónde sale el último Adán? Israel, son 24 ancianos. Primera Crónica, capítulo 1, ahí está la lista de los 24 ancianos. Entonces, esto está sellado. Lo que Dios le reveló a Daniel está sellado hasta el tiempo del fin. ¿Cuándo es el tiempo del fin? Cuando Jesús llegó, murió y llegó al tercer cielo y se le dio el libro de los sellos para que lo abriera. El primer jinete que sale es Jesús anunciando su llegada al mundo. Él sale y llega. Va, toma el libro, sale y llega en el sexto sello. Sale en el primer sello y llega en el sexto sello. Los sellos, por tanto, es la época de la iglesia. El ángel le dijo que esto está sellado hasta el tiempo del fin. O sea, hasta el tiempo del fin van a ser abiertos. ¿Y cuándo empezó el tiempo del fin? Cuando Jesús llegó. Cuando Jesús resucitó, que diga, y se presentó ante el Padre y comenzó a abrir el libro de los sellos. Y comenzó a anunciar su llegada al mundo. Porque Jesús es el primer jinete que está anunciando su llegada al mundo. Está llevando el evangelio y cuidando su iglesia y estando con su iglesia hasta el fin del mundo. Entonces Jesús abrió. Por eso el sello es la época de la iglesia. Y se acaba en el sexto sello. Amada iglesia de Jesucristo. Por eso, esa es otra herejía que le ha enseñado a la iglesia, que los sellos pertenecen para la gran tribulación. Esa es mentira, falso de falsedades. Los sellos es la época de la iglesia desde que Jesús resucitó y tomó el libro de los sellos para desatar sus sellos. Falta que se desate el cuarto sello. Falta que se desate el quinto sello, donde se levanta la bestia. Y al sexto sello viene Jesús. Recuerde que cuando Jesús viene, arrebata a su iglesia. Y el anciano se sienta. Arriba viene Jesús con su padre. Y el anciano se sienta, que es su padre, juntamente con su hijo, a juzgar al mundo. Él no viene como también otra herejía que les han enseñado en la iglesia, que él viene y se retira.
al tercer cielo, ya no se retira porque Él viene del tercer cielo a hacer juicio y justicia aquí a la tierra. Se queda sentado en su trono con los 24 ancianos, por eso Él viene con la santa ciudad de Jerusalén y con todos los ángeles, con todo su ejército, con todos los santos para ser resucitados, y ahí está, hasta darle fin, hasta arruinar el reino de Satanás, hasta el final. Amada iglesia de Jesucristo, no se deje sorprender si le dicen que es la iglesia que detiene al anticristo, falso de mentiras. Si le dicen que es el Espíritu Santo que detiene al anticristo, peor, falso de falsedades. Acá el que detiene al anticristo es el arcángel Miguel, el príncipe de Israel, que está en medio de Israel luchando por Israel para que no se levante el anticristo. Todavía. Esa es la última señal que falta para que Jesús pueda venir. Y cuando el anticristo se levante, todavía va a tener un poco de tiempo. No sé cuánto dure ese tiempo, pues, pero no pasará de un año, será mucho menos de un año. Será como dolores de parto. Por eso puede ser unos cuantos meses, y en el 9º mes viene Jesús, que es el mes de septiembre, el mes de las trompetas. ¿Ya? Es en ese mes que Jesús ha revelado que va a venir. El día y la hora nadie lo sabe. Pero ese mes Jesús viene. Pero no quiere decir que te consagres específicamente para ese mes. Porque la muerte te sorprende y ya fuiste. Así que vivamos consagrados. Y Dios ya dio un espíritu de santidad a su iglesia, para que viva apartado de todo este mundo, de toda herejía especialmente. Y enseñemos la verdad, iglesia de Jesucristo. El que detiene al anticristo es el arcángel Miguel. Él se levantará en aquel tiempo, dice, se levantará Miguel. Se va a levantar Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia. Ya ves, cuando se levante Miguel, sea sacado de medio, va a haber tiempo de angustia. Empezando por la nación de Israel. El Espíritu Santo no detiene al anticristo. El Espíritu Santo está apoyando la obra de Dios hasta el final de la consumación de la ira de Dios. Desde que empieza la ira de Dios en el 6º sello de Apocalipsis, capítulo 6, verso 17, hasta que se acaba la ira de Dios. Que está, ¿dónde? A ver, ¿dónde se acaba la ira de Dios? ¿Dónde está? Dice, verso 15, capítulo 19 de Apocalipsis. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y él las gobernará con cetro de hierro. Él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. No, acá no dice. Ya, bueno, pero es hasta que se acabe la ira de Dios. No tengo el pasaje ahorita. Amada iglesia de Jesucristo, les he compartido un gran tema bíblico. ¿Quién detiene al anticristo? El que detiene al anticristo es el arcángel Miguel. Él se va a levantar para el tiempo indicado, cuando sea quitado. De ese personaje nos está hablando Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Es este personaje, porque Pablo les estaba hablando también de estas citas bíblicas de Daniel. Es por eso que este personaje es el anticristo. No es la iglesia ni es el Espíritu Santo, porque la iglesia no va a salir, no sale todavía, porque Pablo le está hablando anteriormente que la iglesia está. Cuando se manifieste la apostasía y el anticristo, le dice a la iglesia que tiene que estar todavía la iglesia ahí, y le va a acontecer 2 señales para que pueda estar apercibido la venida de Jesús, que va a ser
la apostasía y el anticristo. ¿Entiendes? Y se manifiesta el anticristo, pasa un tiempito, el tiempo que Dios le otorgue, y ahí ocurre la aparición de Jesús cuando mata a la bestia. Ahora, que le hayan enseñado que la iglesia, cuando se levanta el anticristo, la iglesia desaparece al toque, esa enseñanza no va de acuerdo a lo que está enseñando Pablo, porque Pablo dice, primero tiene que acontecer la apostasía, tiene su tiempo, una dispensación, después viene la bestia, tiene su tiempo también, otra dispensación, y después viene Jesús y arrebata a su iglesia. Esas son las dos señales. Jesús lo enseñó bien claramente, capítulo 24 del Evangelio de San Mateo. Amada iglesia, Dios les bendiga. Esta es la obra de Jehová, a ver si le alabas. Así dijo Jehová, ¿le alabas? Gloria a Dios.